a poder. Incluso me alegré ver al pastor Marco que he mensajeado ahí poquito, no mucho, pero un poco. Y ver pastores aquí en Madrid, en España, que están haciendo la obra del Señor en un país que necesita el Evangelio, que necesita de Cristo. Y sobre eso pensamos hacer este tiempo de predicación, de enseñanzas. Vayan conmigo, por favor, a Hechos 1. A Hechos 1. Voy a continuar con la enseñanza que comencé en la mañana, porque creo que el tema requiere más tiempo. En la mañana estuve compartiendo en la iglesia en Fuenlabrada sobre Hechos y voy a continuar hoy con el enfoque de predicaban el Evangelio. Es un mensaje muy sencillo, pero creo que muy importante para que nosotros hoy tengamos la visión de Dios. Es bien importante, hermanos, que entendamos que el que nos puede enseñar a hacer la obra de Dios es Dios con su palabra, y que comenzamos a voltear a la Biblia en lugar de ver como algún personaje, algún movimiento, algún grupo lo hace, cuando Dios ya nos dejó su palabra, hermano, y nos la dejó de una manera muy clara. Muy, es muy evidente en la Biblia la manera de cómo nosotros podemos hacer el trabajo de discipular, de predicar el evangelio. Lo vemos en el ejemplo. He pensado varias veces cómo es que estamos, hermanos, en el 2026 y tenemos un libro que tiene, pues, información de cómo la iglesia, aquí en el libro de Hechos, la iglesia primitiva, pues, hermanos, después de que muere nuestro Señor Jesucristo crucificado, la iglesia comenzó a crecer, pero de una manera increíble, exponencial tal vez. Es de una manera en número, en madurez. La iglesia crecía, pero de una manera sorprendente. ¿Y cómo? Pues ahí dice, ¿cómo? Si ponemos atención ahí a la Biblia, vamos a ver cómo, y si imitamos lo que ahí dice, pues vamos a hacerlo igual y vamos a poder ver crecimiento. Amén. Ahorita vamos a ir a ver algo de cómo. Voy a tomar algunos versículos de la mañana y luego voy a continuar con los que no les compartí en la mañana. ¿Sí? Pero acompáñame Hechos 1:8. 1:8. ¿Ya lo tiene? Bien, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Les decía en la mañana que es bien interesante cómo el Señor les dice, me seréis testigos, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el otro, y ya se va. ¿Qué le pasa al Señor? ¿Por qué tan cortante? ¿Por qué les dice la orden y se va? Porque Él les había enseñado a hacerlo de 3 años de entrenamiento. Él estuvo con los discípulos por 3 años. Él les mostró cómo hacerlo. Él no solamente les dijo, sean testigos en todas partes. Él primero anduvo con ellos 3 años. Les mostró con el ejemplo, ¿sí? Estuvo con ellos y los envió a predicar y les decía cómo hacerlo. Les explicaba las parábolas, pasaba tiempo con ellos, lo escuchaban orar, lo miraban hacer milagros. Ellos veían la autoridad de Cristo, el poder de Cristo. Estuvieron aprendiendo del maestro de maestros, del mejor maestro que hay. Estuvieron aprendiendo directamente de Cristo por 3 años y después se va y les encarga que sean testigos en todo el mundo. Y si lo pensamos por un momento, si te dijera Dios, hey, yo quiero que tú seas testigo a todo el mundo. Y dices, nah, no me está diciendo a mí. ¿Cómo me está diciendo a mí eso? Sí, se los dijo. Y estaba hablando en serio. Jesús no estaba jugando con sus palabras. Ellos lo entendieron. Bueno, al inicio como que no lo entendieron, pero ahí nos va a tocar la tarea de escudriñar el libro de Hechos. Yo le dejo esa tarea a los pastores. Vaya el libro de Hechos y vea qué hicieron. Estudie qué hicieron.
y vamos a imitar lo que ellos hicieron. Pero yo voy a dar algunos puntos sobre lo que hicieron y de ahí vamos a aprender. Pero vamos a orar antes de continuar y ver estos puntos muy, muy claros. Cierra sus ojos, por favor, y acompáñenme en una oración. Padre Celestial, gracias te doy por tu palabra, que es viva, que es eficaz, y porque nos has dejado libros en la Biblia tan claros y con enseñanzas tan fáciles de entender, que si nosotros ponemos en práctica, creo que tú puedes usar tu palabra, tu poder, tu Espíritu Santo, y a pesar de nosotros nos puedes ayudar a ser de bendición a la gente de este país. Bendice este país, Señor. Bendice los pastores. Ayúdales. Ellos tienen sus propias cargas, tienen sus propias necesidades y nosotros las desconocemos. Queremos ayudarles, Señor, pero tu palabra es lo mejor para ayudarles. Te pido que me ayudes a transmitir las verdades de la Biblia de manera que nos puedan edificar en esta tarde. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vaya conmigo a Hechos 2:40. En la mañana nos quedamos que en el en el capítulo 1, todavía ellos están reunidos aproximadamente 120 personas, según el versículo 15. Están 120 reunidos cuando Cristo le había predicado a multitudes. Muchos lo seguían. Cuando Él muere y se desanima mucha gente, aquí tenemos 120 personas. No son tantos. Pero en Hechos 2:40, si me acompaña en la Biblia, dice la Escritura en Hechos 2:40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. Está hablando del apóstol Pedro, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién los añade? El Señor. ¿Y qué usó el Señor para añadirlos? A hombres predicando el evangelio. A veces hay algunos que usan este texto fuera de contexto. No, pues el Señor los va a añadir cuando Él quiera. Pues sí, pero aquí los añadió después que Pedro predicó. O sea, tenía que haber un hombre hablando, un hombre predicando. Y no solamente él, había un grupo orando. Había gente orando, había gente predicando la palabra de Dios, y entonces el Señor añadía a la iglesia. Entonces, si el Señor va a añadir gente a nuestras iglesias, es porque hay cristianos predicando el evangelio. Si hay cristianos predicando el evangelio a los perdidos, el Señor va a añadir los que han de ser salvos. Y el Señor lo hace si hay cristianos que predican el evangelio. Amén. Eso está aquí de manera muy clara. Aquí Pedro predica y tenemos a 3,000 personas que fueron convencidos al punto que hasta se bautizaron. Y es interesante también que en este versículo, en una ocasión, una persona de ahí de la iglesia del Camino, que ahorita ya es misionero, me explicó y me mostró este versículo. Me dice: mira, Hechos 2:41, los que recibieron su palabra fueron bautizados. No tomaron ningún curso para bautizarse. Aquí en la Biblia recibían a Cristo y se bautizaban. ¿Y por qué en las iglesias no hacemos eso? Pues porque no hacemos como la Biblia. No, pero es que si tú analizas bien, tenés que pensar. Yo analizando bien, prefiero obedecer la Biblia. Amén. Yo prefiero eso. Y eso que yo fui bautizado en una iglesia bautista donde me dieron un curso de 13 semanas para bautizarme. Pero yo creo que hicieron no conforme a la Biblia. No quiero decir que totalmente están errados en hacer eso. Yo entiendo que hay personas a las cuales le tenemos que explicar con calma y tampoco tenemos prisa. Pero si hay una persona que está convencido de que Cristo es su Salvador
está seguro de ello y se quiere bautizar, ¿por qué no hacerlo? Voy a las calles, toco puertas, allá podemos hacer eso en México, le hablo a la gente de Cristo, la persona a la que le hablo le digo, oye, ¿te arrepientes de tus pecados? Y me dice, sí. Algunos hasta llorando, me ha tocado varias veces, llorando, me dice, sí. ¿Quieres recibir a Cristo? Sí. ¿Te arrepientes de tus pecados? Sí. Recibe, y le digo, ¿quieres orar? Recibir? Sí, ellos hasta a veces sus propias palabras. Señor, entra en mi corazón y salva mi alma, yo creo en ti. Y luego, ¿te quieres bautizar? Sí, sí me quiero bautizar. Y no, que no, a lo mejor no es algo. ¿Qué pasó, hermana? Pues si me está diciendo que sí. ¿Crees en Cristo? Sí, creo en Cristo. ¿Te quieres bautizar? Sí, me quiero bautizar. Ah, no, tal vez no eres. ¿Qué es eso, hermanos? Esas cosas que se inventan hoy en día. Eso no está en la Biblia. Ahora yo entiendo que hay personas, hay a cristianos que en ciertos grupos han malentendido y obligan a la gente sin explicarle a bautizarse, y eso no se debe hacer. O sacarle oración a la gente, eso no se debe hacer. De hecho, yo nunca le he sacado una oración a la fuerza a alguien. Yo le digo, ¿quiere orar para recibir a Cristo? No, ahorita no. No, está bien. Luego, cuando usted quiera, ya le explico lo que es conocer a Jesús, lo que es el Evangelio. Mire, cuando usted sienta preparado, puede orar, puede recibir a Cristo. No lo obligo. Nadie debemos obligarle, amén. Pero si quieren, si el Espíritu Santo está obrando. Y hermanos, ¿por qué pensar que el Espíritu Santo no está obrando? Si obra o no obra. ¿Y nos usa o no nos usa? Si nos usa. Ahora, ¿cómo obra el Espíritu Santo? Quiero aclarar algo aquí o como paréntesis, antes de continuar, porque es posible que aquí hay alguien que no sabe de su salvación. ¿Sí? Cuando tú crees en Jesús como tu Salvador, necesitas arrepentirte de tus pecados y pedirle perdón a Cristo. Señor, perdóname mis pecados. Y creer de todo corazón. ¿Verdad? Y creer en Jesús y depositar tu fe y tu confianza en Cristo. Cristo murió por ti en la cruz porque te ama, pero Cristo no te acepta con tus pecados. Si esta sociedad te acepta con tus pecados, eso es una cosa, pero Cristo no te acepta con tus pecados. Te tienes que arrepentir de tus pecados. Tiene que haber un arrepentimiento sincero. Amén. Y una vez que te arrepientes, entonces vienes, Cristo, perdóname, sálvame. Y Cristo te salva. Y te perdona. Y te da la vida eterna. Amén. Es importante que creas en Jesús como tu Salvador. Pedro vuelve a predicar en el pórtico de Salomón y 5,000 varones creyeron. Hechos 4:4. Vemos en Hechos 2:40 y 41 que 3,000 se bautizan. Vemos en Hechos 4:4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué hicieron? Creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. Otra vez, está predicando y los 5,000 varones creyeron, pues no estaría muy, tal vez exagerado pensar que había más de 5,000 que creyeron. Nos dice 5,000 varones. ¿Sí? Entonces, tenemos primero 3,000, luego 5,000, pero la clave aquí es que están hablando, es que están predicando, hermanos. En la medida que predicamos, en la medida que hablamos, es en la medida que hay posibilidad que las personas crean. Sí, amén. Hay quienes dicen que uno es importante. Claro, uno es importante. Pero 2 también. Y 3 también. Y 4 también. Y 5 también. Y 1,000 también. Si uno es importante, ¿qué te hace pensar que muchos no son importantes? No, hermanos, al contrario. Si uno es importante, quiere decir que miles es importantísimo. Y deberíamos de pensar en muchos. Sobre todo, ¿cuántos dijimos que hay en Madrid? 6 millones. 6 millones. 6 millones de personas, hermanos. No estamos en un pueblito de 100 personas. He predicado en Michoacán, en una iglesia que está en Cherán. No sé si le ha tocado conocer a alguno. Y Cherán es un pueblo donde el pastor está en las montañas de Michoacán y tienen una iglesia como de 400 personas, tal vez 500, no recuerdo bien. Y es un pueblito, no sé, tal vez han de tener unos 30,000 personas. Menos.
6 millones de personas. Dime si no hay posibilidad, hermanos, de que se conviertan si les hablamos, si les predicamos, si les explicamos. ¿Y quién les tiene que explicar? Pues nosotros. No. Yo. ¿Cómo te llamas tú, hermano? Hans. Hansel. ¿Tú cómo te llamas? Chema. Chema. El Chema también, ¿por qué no? O Chema. O no, tú no. Tú también, Ahmed. ¿Cómo se llama usted de atrás? Sí. Luisito también. ¿Cómo, Luisito? Luisito, ¿cómo le llama? El Luisito también. A ver, ¿o por qué no yo? No, ¿por qué no más yo? Yo estuve predicando ahí el evangelio con 2 estudiantes cerca de Fuenlabrada. Estuvimos compartiendo folletos con el pastor Meir aquí en Unalvaya. Ahí hablando con gente, regalando. Ya me cosas de México, hablarle a la gente. ¿Y tú aquí estás para hablar, eh? ¿Qué pasó, hermanos? Ya. ¿Sí? Estaba ahí una muchacha, pastor José, una señorita de unos 16 años, les platicaba a los hermanos. Traía una Biblia que me prestó el pastor Jordi y le digo, estaba la muchacha y dice, nunca he tocado una Biblia. Nunca he leído una Biblia. Le abrí Juan 3:16. Le dije, mira, léelo. Y dice, es la primera vez que leo una Biblia. Contenta la niña. Es más, yo más contento. Este viaje por esa muchachita que leyó por primera vez Juan 3:16 con su boca. Y luego le digo, oye, ahí donde leíste Juan 3:16, ¿qué tanto te amó Dios? Y luego volvió a ver el versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué hizo? Y ya, como que no entendí y lo volví a leer y que ha dado a su hijo. O sea, le provoqué a que pensara en el texto. Y no solo leyó el texto, lo razonó y dice que dio a su hijo. Y yo le dije, ok, dio a su hijo por amor a ti, porque te ama. Y entonces le mostré otros versículos y los leyó y luego el pastor me dio permiso de regalarle la Biblia. Iba contenta. Me regalaron una Biblia. Una señorita contenta, porque hay gente que dice que aquí nadie quiere oír. ¿Cómo que nadie quiere oír? Y yo vi a una muchachita que iba contenta por leer la Biblia y porque le regalé una Biblia. Mal. Y luego ve a otra calle y había 2 jóvenes y les digo, muchachos, ¿les puedo regalar un folleto? Dijeron, sí. ¿Puedo platicar con ustedes? Sí. Y les hablé de Cristo, les di el evangelio, Cristo murió en la cruz y por tus pecados, si tú le recibes en tu corazón, Él te puede salvar, Él te quiere salvar. Y ellos me dijeron, pues permítame decirle lo que yo pienso. Y me empezaron a dar sus argumentos, muy inteligentes los jóvenes, y empezaron a explicar lo que ellos pensaban y luego yo explicar, como 1 hora estuvimos ahí. Bien contentos de que les estaba hablando. ¿Cómo que nadie quiere oír si esos me quisieron oír? La gente sí quiere oír. Bueno, bien. Nomás tiene que haber quien les hable. ¿Quién les habla? Somos nosotros. Aquí primero 3,000, luego 5,000. Ve lo que dice, por favor, Hechos 4:33. Hechos 4:33. Dice la palabra de Dios. En Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de ¿qué? De la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Dice la palabra de Dios que lo que hablaban y de lo que daban testimonio era de la resurrección. Porque acuérdate que el evangelio es muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y el mandato es que nosotros hablemos de la buena nueva del evangelio. Tú puedes hablar de muchos temas, pero el tema que tenemos que hablar es el evangelio, hermanos. Porque el evangelio es donde hay poder de Dios. Yo no tengo poder, el evangelio tiene poder. Entonces, cuando el evangelio entra en la mente, al corazón de una persona, eso da fruto, eso le ayuda a entender, lo convence. Yo no puedo hacer nada por la gente, solo Dios puede, pero Dios va a usar su palabra y va a usar particularmente el evangelio de Cristo. Cuando el evangelio es entendido por una persona y dice, oh, Él murió por mí. Eso me pasó a mí. Yo había escuchado muchas veces, pero una vez me dijeron que Cristo dio su vida por mí en la cruz y luego resucitó. Y yo pensando, ¿cómo alguien puede dar su vida por mí? Yo crecí en un hogar donde mis padres nunca estaban y yo estaba seguido en las calles y crecí sin Dios, sin esperanza, sin nadie. Bueno, yo tengo mis padres, pero pues ellos
me sentía muy solo. Y me sentía solo y alguien me dijo, Cristo te ama. Y yo, ¿ok? Luego dice, murió por ti en la cruz. Dice, ese hombre en la cruz estaba pensando en mí y eso me llenó el corazón. Dice, Cristo estaba pensando, sí, y estaba pensando en ti. Cristo te ama. Por eso murió en la cruz, porque te ama, porque te quiere salvar. Cuando yo entendí eso, me llené de su amor y le sirvo por amor. A mí nadie me obliga a servirle, yo le sirvo porque le amo. Las personas necesitan entender el evangelio. Entonces servirán por amor. Con gran poder daban testimonio de la resurrección. Ve Hechos 5:17, por favor, Hechos 5:17. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto de la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id, puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y ¿qué hacían? Enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso. ¿Por dónde estaban? Enseñando. Estaban predicando. Los meten a la cárcel por predicar. Salen de la cárcel y siguen predicando. Predica y 3,000 se bautizan. Predican y 5,000 varones creyeron. Siguen predicando a los gobernantes, siguen predicando a la gente, siguen predicando aquí, los meten a la cárcel, salen de la cárcel, siguen predicando. Y en el libro de Hechos, si tú lo estudias, poquito nada más ocupas de entendimiento para darte cuenta que están predicando y predicando y predicando y predicando y predicando y predicando. Y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Ay, pues lo mismo. Yo escucho a algunos que se quejan que hay lo mismo. ¿Cuándo van a dar algo diferente? Algo diferente. ¿Qué quieres diferente? Me pongo ropa de un payaso y te divierto. ¿Qué quieres diferente? Oh, no solo así. Es lo mismo. Las almas están yendo al infierno. El evangelio de Cristo los puede salvar y hace falta que todo Madrid sea salvo. Y hace falta que escuchen el evangelio en todos los pueblos de España y en todo África y en todo México y en todos Estados Unidos, Panamá, Chile, Holanda, en todas partes del mundo. ¿Cuándo lo van a escuchar? Cuando los cristianos lo prediquemos. ¿Y quién va a ir a predicarlo? Ustedes y yo. Él les dijo, vayan y prediquen a todo el mundo. ¿Cuál es todo el mundo? Pues mira un mapa, todo el mundo. Amén. Amén. ¿Quién va a ir a todo el mundo? Que vaya otro. ¿Y por qué no vas tú? Yo estoy en España y soy de México. ¿Cuándo vas tú a México? Te invito. Bueno. Ahí tengo un cuarto de hospedaje. El pasón también me ayuda a hospedar. Si va varios. Y hasta otro de México que te hospeda. Está en Cancún. Hasta te la pasan bien. Abra. Ya todos son llamados a México, a Cancún. Sí. Pero Tijuana es una de las ciudades más peligrosas del mundo, es donde estamos nosotros. ¿Sí? En Tijuana hasta los que gobiernan los matan, ¿no vieron las noticias? En Tijuana, en Michoacán. Con gran poder dan testimonio, no se detenían de predicar el evangelio, incluso aunque los amenazaban. En Hechos 7:54. Oyendo estas cosas, está predicando Esteban. Un diácono, se enfurecían en sus corazones, crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Aquí tenemos un hombre que muere por predicar a Cristo. Lo apedrean por predicar a Cristo.
Están predicando el evangelio, están predicando por todas partes, en los pueblos, están predicando en todo lugar. Y se para y predica y lo apedrea. A mí aquí nadie ni siquiera ha amenazado de que me va a hacer daño por yo hablarle de Cristo. A este hombre lo mataron por predicar el evangelio de Cristo. Pero no dejó de predicar el evangelio de Cristo. Ve lo que dice 8:4, por favor. 8:4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, haciendo que anunciando el evangelio. Ve lo que dice, por favor, el 8:12. El 8:12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Qué estaba haciendo Felipe? Anunciando el evangelio de Cristo. 8:40, por favor, 8:40. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando, ¿qué hacía? Anunciaba el evangelio ¿en dónde? Con las ciudades. Anunciaba el evangelio en todas las ciudades. Anunciaba el evangelio en todas las ciudades. Por favor, 9:20. 9:20 dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo, que es Saulo, se convierte a cristiano y en el versículo 20 dice: enseguida, ¿qué hacía? Predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y ¿no es este? ¿No es este que asolaba a los cristianos? El que perseguía a los cristianos ahora está predicando de Cristo. Y se asustaban cuando lo miraba. Entonces Pablo mucho más se esforzaba. Hay algunos aquí que cuando comienzas a traer folletos y regalar a las personas, está regalando folleto. Se van a sorprender. Y eso no te debe desanimar. Eso lo que debe hacer es que te esfuerces más. Amén. ¿Qué es lo que dice, por favor, el 9:29? 9:29 dice la palabra de Dios. Y hablaba como denonadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Sigue hablando de que predicaba el evangelio. Esa palabra denonadamente es con energía, con valor, con esfuerzo. Hechos 11:19. Hechos 11:19. El mismo patrón a través de todo el libro de Hechos dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando que el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Es cuando les llaman por primera vez cristianos. Hermanos, están predicando el evangelio. No, pues qué repetitivo el mensaje. Pues está en la Biblia. Y en la Biblia se repite y se repite y se repite. No es mi culpa, alégale a Dios. Él lo puso tantas veces ahí y ni así entendemos. El ejemplo tan clarito de predicar y predicar está en la Biblia. Vamos hasta el 14:1. Hasta el 14:1. Me estoy brincando muchos ejemplos, pero 14:1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Y continúa hablando más adelante en el 5, habla de que los lanzaron, los apedrearon, los afrentaron y bueno, están predicando el evangelio, continúan predicando el evangelio y estamos en el 14:1, 14:4, la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra, Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina. ¿Y qué hacían? O sea, que los apedrean, los confrontan y se van a otras ciudades y siguen predicando. Tan tercos estos, siguen predicando y predicando. Ve lo que dice, por favor, el
14:21 dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Ve lo que dice, por favor, en el 15:35. 15:35 dice, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y ¿qué haciendo? Anunciando el evangelio con otros muchos. Ve lo que dice, por favor, en el 16:5. En el 16:5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Por qué aumentaban en número cada día? Porque están predicando y predicando y predicando y predicando. Y sigue la misma historia. Se dedicaban a predicar el evangelio. Ve lo que dice, por favor, el 16:9 dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Ya estaba dedicado a predicar el evangelio y todavía tiene una visión y dice, un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que se tiene la visión de un hombre que dice ayúdanos y Pablo le llevó una despensa. No. ¿Qué es una despensa? Comida, ¿no? ¿Qué le llevó? ¿Qué lleva aquello? Dio por entendido que la petición de ayuda era necesito el evangelio. Es lo que entendió Pablo en la visión. Ve lo que dice, por favor, en 17:2. 17:2 dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Continúa predicando el evangelio de Cristo. No predicó de la música sacra, no predicó de temas de ocultos o de temas contemporáneos o de profecías, no tuvo mesas de trabajo y debates, no tuvo unas campañas de sanidades, predicaban el evangelio de Cristo, predicaban el evangelio, todo lo que hacían era predicar el evangelio y crecían. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos cuando se dedicaban a predicar y predicar y predicar el evangelio de Cristo. ¿Qué es lo que tienen que hacer las iglesias hoy entonces? Predicar el evangelio. Ay, hermano, qué simple y qué sencillo. Entonces, ¿por qué no lo estamos haciendo, hermano? Amén. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿A la iglesita o a qué estamos jugando? ¿A los carritos, a las muñecas? ¿A qué estamos jugando? Esto no es un juego, es la palabra santa de Dios la que nos enseña a predicar el evangelio. Y el que manda a predicar el evangelio es Cristo. Te manda a ti, me manda a mí, te guste o no te guste. Así es esto. El Señor manda. Yo no, ¿yo qué? Si no te gusta, alégale a la Biblia. Alégale al Señor, pero está muy claro, hermanos. Está muy clarito. ¿Cómo? ¿De dónde escondemos todos estos versículos? ¿Dónde los ocultamos o qué les hacemos? ¿Los borramos de la Biblia o qué? Porque no te gusta a ti hablar de Cristo, porque tú no estás preparado. Dime qué preparación tenía el apóstol Pedro. Lo miraban y dicen, este es de la calle del vulgo, decían. Es lo que decía de Pedro. Dime qué Biblia, qué estudios de teología tenía Pedro. Dime, ¿qué estudios tenía? Y Pablo, que tenía estudios y que era profundo y elocuente, decía, yo me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Es lo que decía Pablo. Y andaba predicando aquí, predicando allá, predicando allá, predicando allá. Y se paró delante de reyes y les dio el evangelio. ¿Cómo? Eso está en la Biblia. ¿Y las iglesias de hoy? Dijo el pastor, dormidos. No. Y tenemos a la gente que está deprimida. Que está triste, pobrecitos. Ay, pobre, está triste. ¿Cuál es triste? Ve a predicar y verás que te quita. Es en serio. Porque algunos de predicar el evangelio, andan diciendo que por predicar el evangelio ya con eso es la solución a todos tus problemas. Nadie cree eso.
Yo sé que si tengo problemas con mi esposa, y tengo que buscar la ayuda de Dios, de toda su palabra, consejo de Dios, y pedirle ayuda a Dios con mi esposa. Yo no estoy diciendo que por predicar el evangelio se va a quitar mis problemas con mi mujer. Eso no es cierto. Yo tengo que arreglar mis problemas con mi mujer, yo tengo que arreglar mis problemas con mis hijos, yo tengo que arreglar mi vida espiritual, tengo que orar, tengo que leer la Biblia, tengo que estudiarla. Eso nadie lo quita. Pero tú estás quitando predicar el evangelio de la vida. Y no lo debes de quitar. Tanto es importante lo otro como esto. Y hay tanta evidencia de predicar el evangelio que no puedes tapar el sol con un dedo, ni lo puedes ocultar ni quitar de la Biblia. Por más estudios que tengas, por más filosofía de lo que sea que tengas, no es un asunto ni siquiera bautista o de líneas o de estilos o de países o de culturas. Es la santa palabra de Dios, hermano. Es la palabra de Dios. ¿Qué vas a hacer con la palabra de Dios? La palabra de Dios te está confrontando que predicaban. ¿Y cuándo fue la última vez que tú predicaste? ¿Cuándo fue la última vez que tú predicaste? No, pues nunca lo he hecho. ¿Ves? Pero Pedro lo hizo, pero Pablo lo hizo, los apóstoles lo hicieron, los cristianos lo hicieron, de esos tiempos lo hicieron. Y gracias a que lo hicieron, aquí estamos tú y yo. Ahora qué egoísta, ya tienes el evangelio, te sientas a adorar a Dios y a cantar. Y la gente que no tiene el evangelio, ¿cuándo? ¿Quién les va a hablar? Pues tienes que hablar tú. Somos sal en esta tierra. Somos luz en esta tierra. ¿Sí? Tenemos que hablar, hermanos. No podemos decir, no, es que a mí eso no me gusta. A mí eso no se me da. Yo no tengo el don. Pues ni Pedro lo tenía. Hablaba bien bruto, Pedro. Ande, repírtanse, órale. No tenía todo. Así hablaba, te revisa la Biblia. Jesús lo tiene que corregir a cada rato a Pedro. No tenía el don. Era bruto para hablar, pero ¿qué? Dios lo usó de todas maneras. Y a Pablo, que era bien elocuente, también lo usó. Dios usa a todos. Mira, hermanos, es que esto es bien interesante. Tú vete de aquí hoy con la idea de yo. Voy a calar a ver si la Biblia tiene razón. Me voy a ir hoy en la noche, mañana, y voy a hablarle de Cristo a alguien. Hermano, cuando tú lo hagas, te vas a sentir como mejor que un niño con juguete nuevo, así como bien feliz tú. Le hablé a alguien, ¿quién se siente? Te vas a animar tú. Tú te vas a animar. Yo me animé con la muchacha que le hablé de Cristo. Yo me animé con los muchachos que les hablé de Cristo. Tú vas a ser avivado. Tu vida espiritual se va a fortalecer. Dios te va a usar a ti. Amén. Y Dios te quiere usar a ti. Perfectos, hermano, nadie hay. ¿Quién es perfecto? No es nadie. Todos somos pecadores, redimidos por la sangre de Cristo, salvados por Cristo, y Él nos tiene paciencia. Nos tiene mucha paciencia y Él nos quiere ayudar. Y quiere que estemos bien con Él, que nuestra relación esté bien con Él, que oremos, que leamos la Biblia, que estudiemos, que asistemos a la iglesia. Y quiere que Dios en toda su palabra nos enseñe tantas cosas para aprender. Entre todas estas, una de ellas que es fundamental en la vida cristiana y parte de la obediencia del cristiano, que no puedes ignorar nomás porque no te la han enseñado, es predicar el evangelio de Cristo. No puedes decir, es que a mí no me enseñan eso, ¿no? Aunque nadie lo haga, tú hazlo. Si uno de aquí se anima a andar predicando el evangelio, hermano, con eso, lo que pudiera pasar, el que sea de aquí, y diga, pues vamos a ver qué pasa. Pues a ver, agarren unos folletos. Ahí Pastor Meyer tiene un montón de folletos, agarra unos cuantos. Llévate el reto de uno. Dile, te regalo un folleto. ¿Y este de qué es? Y le empiezas a hablar de Cristo. En Hechos 18:8, ya estoy terminando, hermanos, dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo, me encanta este versículo. Cristo le dice a Pablo en una visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Yo lo leí y dije, en esta ciudad, en Madrid, Dios tiene pueblo. Mira, antes de decir eso dice, habla y no calles. No, habla y no calles. Habla, joven, habla y no calles.
¿Cómo Dios puede usar a los jóvenes? Esos jóvenes, yo llegué con unos aquí el día que fuimos con el pastor Meyer y estaban jugando algo de Royal, no sé qué es eso. Esa cosa. Estaban jugando eso. Y yo les empecé a hablar de Cristo, estaban burlando de mí. Pero de otro joven no se burla, porque entre jóvenes se entienden más. A mí me ven todo ruco, viejo, no sé cómo quieras llamar. Viejito. Sí, viejito. Y dice, no, este señor, ¿qué trae este señor? Pero entre jóvenes, vente, vamos a la iglesia. Tú tienes influencia con otras cosas. A mí a la iglesia me trajeron jóvenes. Y luego un joven iba a mi casa y me visitaba. Un joven, se llama Ismael, me visitaba en mi casa. Otro joven, el hermano Mario, me invitaba a la iglesia. Me decía, vente, vamos allá a las calles a hablar de Cristo. Y me invitaban a andar en la calle hablando de Cristo. Desde joven. El potencial que tienen los jóvenes. El potencial que tienen las hermanas. Sobre todo las que son chismosas. Chiméndele, Bartelio, amén. Tengo muchas ganas de hablar con gente de cosas. Diles, tengo una noticia hoy. Que les gusta hablar noticias, pues dile, hay una noticia, Cristo murió por ti. Dile el evangelio. Que Leo no chisme es una buena noticia, pero entonces, mi punto es que tienes manera de hablar de Cristo y no puedes hacerte como que, es que yo no sé hablar, es que a mí no me gusta. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí, hermano? ¿Sí o no? ¿Cómo me dijiste el tema? Chema. Dirige bien el Chema. Luisito comunica también, ¿ven? Hermanos, los jóvenes, las hermanas, los hermanos, los líderes. No temas, hay mucho pueblo en Madrid. Mira, es bien interesante. A mí el pastor Walken, que es el pastor que ya falleció, él nos decía, pastor, decía, todo recae en el liderazgo. Como son los líderes, son las personas. Sí, todo recae sobre el liderazgo. Lo que permites, promueves. Como tú eres, van a ser los demás. A lo más, el discípulo llega a ser como su maestro, a lo más. Y los maestros que apenas evangelizamos, la gente no lo va a hacer. Tenemos que ser personas que evangelizan mucho para que la gente evangelice. Sí, es. Pero tenemos que empezar los líderes. Ojalá. Yo no le exijo a la gente, tú tienes que ir. Yo le digo, yo y mi familia fuimos. Yo, mi esposa y mis 3 hijos. Mi hijo con autismo, ahí anda repartiendo folletos. Tiene discapacidad, 15 años, y con discapacidad anda repartiendo folletos. No, tremendo. Tú no tienes discapacidad, y mi hijo con discapacidad reparte folletos. ¿Cómo? Pues me siento mal, qué bueno. Para que empieces a predicar el evangelio y te sientas bien. Eso es lo que tiene que pasar. Mal, sí. Que te arrepientas de no predicar el evangelio y que comiences a predicar el evangelio y empezar a hacer discípulos, a ganar las almas en un sentido bien, no que tú las ganas, el Señor lo hace, pero te va a usar a ti. Ese sentido, ¿sí? Pídele a Dios, Señor, dame el valor para predicarle, porque hay todavía mucho pueblo en esta ciudad. Vamos a ir a ver, cierre sus ojos, vamos a orar. Ahí en su corazón, orando, dígale, Señor, dame el valor de predicar el evangelio. Dame la convicción de predicar el evangelio. Señor, gracias te doy por tu palabra. En tu palabra es muy claro, es tan